El libro del Génesis no es simplemente el primer libro de la Biblia, es el primer capítulo de la historia más grande jamás contada. Un relato que abarca el origen del cosmos, la caída del hombre, el diluvio universal, la confusión de las lenguas y la saga de una familia que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Prepárate para descubrir los 50 datos más importantes y fascinantes del libro del Génesis. El origen, cuando todo comenzó. Génesis 1:2. Número 1. La creación en 6 días. Dios crea el universo en 6 días distintos. Cada día tiene un propósito específico: luz, firmamento, tierra y mares, vegetación, astros, animales acuáticos y aves, animales terrestres y, finalmente, el ser humano. El séptimo día, Dios descansa. Este patrón de 6+1 es la base del ciclo semanal que aún seguimos hoy. Número 2. La luz, antes del sol. En el primer día, Dios crea la luz, y vio Dios que la luz era buena, pero el sol y la luna no aparecen hasta el cuarto día. Esto ha generado siglos de debate teológico y científico. ¿Qué era esa luz primordial? Algunos teólogos sugieren que era la presencia misma de Dios. Número 3. El agua estaba antes. Antes de cualquier acto creador, el texto dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El agua ya existía. El Génesis no describe la creación del agua en sí, lo que ha fascinado a intérpretes durante milenios. Número 4. A imagen y semejanza. El ser humano es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. En hebreo, tselem, imagen, y demut, semejanza, implican tanto representación física como capacidades morales, intelectuales y espirituales. El ser humano es creado como representante de Dios en la tierra. Número 5. Hombre y mujer, simultáneos en el capítulo 1, en Génesis 1:27, hombre y mujer son creados al mismo tiempo. Pero en Génesis 2, la mujer es formada de la costilla del hombre. Esta aparente contradicción da origen a una de las más antiguas discusiones bíblicas. Algunos rabinos introdujeron la figura de Lilith como una primera mujer creada junto a Adán en el capítulo 1. Número 6. El nombre Adán significa tierra roja. La palabra hebrea Adam está directamente relacionada con Adama, que significa tierra o suelo. Adán literalmente es el ser hecho de tierra roja. Es un juego de palabras profundo. El hombre viene del polvo y al polvo volverá. Número 7. El jardín del Edén, ubicación real. El Génesis menciona 4 ríos que nacen en el Edén: Pisón, Gión, Hiddekel, el Tigris y el Eufrates. Como el Tigris y el Eufrates son reales, muchos investigadores han buscado el Edén en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak o el sur de Turquía. Una hipótesis moderna lo ubica en el fondo del Golfo Pérsico. Número 8. El árbol de la vida y el del conocimiento. Había 2 árboles especiales en el Edén: el árbol de la vida, cuyo fruto daba inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto estaba prohibido. De forma curiosa, Dios no prohibió el árbol de la vida, sino el del conocimiento. Número 9. La costilla de Adán. La palabra hebrea tsela, traducida como costilla, también puede significar lado o mitad. Algunos estudiosos argumentan que Dios no tomó una costilla, sino literalmente la mitad de Adán, creando 2 seres completos de uno. Esta interpretación refuerza la idea de igualdad profunda entre hombre y mujer. Número 10. Eva, la madre de todos los vivientes. El nombre Jabba, Eva, significa literalmente vida o dadora de vida. Adán la nombra así después de la caída, no antes. Es un acto de esperanza en medio de la tragedia. Incluso condenados, la vida continuará. La caída y sus consecuencias. Génesis 3. Número 11. La serpiente no es llamada Satanás. El Génesis describe a la serpiente simplemente como el más astuto de todos los animales del campo. En ningún momento del texto original se llama Satanás, demonio o ángel caído. Esa identificación viene de libros posteriores, como Apocalipsis 12:9. En el Génesis, la serpiente es un animal, aunque misterioso y peligroso. Número 12. El fruto no era una manzana. La Biblia nunca dice que fuera una manzana. Solo dice fruto. La tradición de la manzana viene de la traducción latina, Vulgata, donde malum significa tanto mal como manzana. Un juego de palabras que se convirtió en imagen universal. Número 13. Los ojos abiertos. Cuando Adán y Eva comen del fruto, se abrieron los ojos de ambos.
Lo primero que perciben es su propia desnudez. El conocimiento adquirido es, paradójicamente, la conciencia de su propia vulnerabilidad y vergüenza. El saber tiene un costo. Número 14. Las 3 maldiciones. Dios pronuncia 3 maldiciones distintas. A la serpiente, arrastrarse sobre su vientre y enemistad con la mujer; a la mujer, dolor en el parto y subordinación; y al hombre, trabajar con fatiga la tierra espinosa. Cada maldición invierte un privilegio del Edén. Número 15. El protoevangelio, el primer anuncio de salvación. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella; ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos llaman a este versículo el protoevangelio, el primer anuncio de que un descendiente de la mujer vencerá al mal. Número 16. Los querubines custodian el Edén. Después de la expulsión, Dios coloca querubines, seres celestiales poderosos, no angelitos regordetes, y una espada de fuego giratoria para custodiar el camino al árbol de la vida. Los querubines en la Biblia son seres de 4 rostros y 4 alas. Lejos de ser tiernos, son guardianes aterradores. Caín y Abel, la primera tragedia humana. Génesis 4. Número 17. El primer asesinato de la historia. Caín mata a Abel por celos. Dios acepta la ofrenda de Abel, un cordero, pero no la de Caín, frutos de la tierra. El texto no explica por qué Dios prefiere una ofrenda sobre la otra, lo que ha generado infinitas interpretaciones. Algunos sugieren que fue la actitud del corazón, no el tipo de ofrenda. Número 18. ¿Soy yo acaso el guardador de mi hermano? La respuesta de Caín a Dios es una de las frases más cínicas y famosas de la literatura universal. Con ella, el ser humano declara su indiferencia hacia el prójimo. Es el nacimiento de la irresponsabilidad moral. Número 19. La marca de Caín no era un estigma. Dios pone una marca sobre Caín, pero no como castigo sino como protección. La marca garantizaba que nadie lo mataría. Es un acto de misericordia divina hacia el primer asesino de la historia. Número 20. ¿Con quién se casó Caín? Caín huye, se establece en la tierra de Nod, y se casa. Pero en ese momento, según el texto, solo existen Adán, Eva y Caín. ¿Con quién se casó? Esta pregunta ha fascinado y perturbado lectores por milenios. Las respuestas van desde hermanas no mencionadas hasta una raza humana paralela. Número 21. La línea de Caín y la civilización. Los descendientes de Caín son los primeros constructores de ciudades, músicos, herreros y ganaderos. Jubal es el padre de quienes tocan arpa y flauta, Tubal-Caín forja bronce y hierro. La civilización humana nace, irónicamente, en la línea del primer asesino. Número 22. Set, el hijo del reemplazo. Adán y Eva tienen un tercer hijo llamado Set. Eva declara: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Set es el antepasado de Noé y, por ende, de toda la humanidad actual según el Génesis. El diluvio universal. Génesis 6:9. Número 23. Los Nefilim, los gigantes del Génesis. Antes del diluvio, Génesis 6:4 menciona a los Nefilim, seres gigantes que resultaron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Son mencionados brevemente, pero han generado una enorme tradición en textos como el libro de Enoc. Su identidad exacta es uno de los misterios más fascinantes del texto bíblico. Número 24. Noé, el único justo. Dios decide destruir la humanidad porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El texto dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Es el único ser humano descrito de esta manera antes del diluvio. Número 25. Las medidas del arca de Noé. El arca medía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Si un codo equivale a unos 45 centímetros, el arca habría medido aproximadamente 135 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. Tenía 3 pisos y una abertura perimetral de ventilación. Su capacidad era enorme. Algunos ingenieros calculan que podría contener más de 125.000 animales medianos. Número 26. 7 pares de animales limpios. Popularmente se conoce la historia como 2 de cada especie, pero el texto dice que Dios ordenó llevar 7 pares de animales limpios y un par de los no limpios. Los animales limpios eran necesarios para los sacrificios posteriores y para el alimento. Número 27. 40 días de lluvia,
150 días de inundación. Llovió 40 días y 40 noches, pero las aguas dominaron la tierra durante 150 días. El número 40 aparece constantemente en la Biblia como símbolo de prueba y transformación. 40 años en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto, 40 días de Moisés en el Sinaí. Número 28. El monte Ararat. El arca se posó en los montes de Ararat ubicados en la actual Turquía oriental, en la frontera con Armenia. El monte Gran Ararat alcanza 5.137 metros de altura. Desde el siglo XIX, expediciones han buscado restos del arca en sus laderas, algunas afirmando haber encontrado estructuras de madera fosilizada. Número 29. La paloma y el ramo de olivo. Noé envía primero un cuervo, que no regresa, luego una paloma que vuelve sin nada, luego otra que regresa con un ramo de olivo, señal de tierra seca, y finalmente una tercera que ya no regresa. De aquí nace uno de los símbolos universales de paz, la paloma con el ramo de olivo. Número 30. El arco iris, el primer pacto. Al salir del arca, Dios establece el primer pacto, alianza, con la humanidad, nunca más destruirá la tierra con un diluvio. La señal de este pacto es el arco iris. Es el primer convenio divino con toda la humanidad, no solo con un pueblo específico. Número 31. Noé planta una viña y se embriaga. Uno de los episodios más extraños postdiluvio, Noé planta una viña, hace vino, se embriaga y queda desnudo en su tienda. Cam, su hijo, lo ve y lo cuenta a sus hermanos. Sem y Jafet cubren a su padre sin mirarlo. Cuando Noé despierta, maldice a Canaán, hijo de Cam, y bendice a Sem y Jafet. Este episodio fue usado históricamente, de manera muy cuestionable, para justificar la esclavitud. La Torre de Babel y la dispersión de los pueblos. Génesis 10 a 11. Número 32. La Tabla de las Naciones. Génesis 10 presenta la llamada Tabla de las Naciones, una genealogía de los 70 pueblos del mundo conocido, todos descendientes de los 3 hijos de Noé. Es uno de los documentos etnográficos más antiguos de la historia y ha sido usado por arqueólogos e historiadores para trazar migraciones antiguas. Número 33. La Torre de Babel. ¿Dónde estaba? La torre era un sigurat, una estructura escalonada religiosa típica de Mesopotamia. Babel es la misma palabra que Babilonia, ubicada en el actual Irak. Algunos investigadores asocian la historia con el gran sigurat de Ur o el Esagila de Babilonia, estructuras reales que existieron en la antigüedad. Número 34. Que su cabeza llegue al cielo. La ambición de los constructores de Babel no era literalmente tocar el cielo, sino una expresión idiomática de la época que significaba construir algo extraordinariamente alto. En escrituras cuneiformes de la época, los templos se describían de la misma manera. Número 35. La confusión de lenguas. La palabra Babel en hebreo viene de Balal, que significa confundir o mezclar. Dios confunde las lenguas para que los seres humanos no puedan entenderse y se dispersen por toda la tierra. Lingüistas modernos cuentan con más de 7.000 idiomas en el mundo actual. Abraham, el padre de la fe. Génesis 12:25. Número 36. El llamado de Abraham a los 75 años. Dios llama a Abraham para que deje su tierra, su familia y su parentela cuando tiene 75 años. No es un joven aventurero, es un anciano que abandona todo por una promesa. El texto dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, citado en Hebreos 11:8. Es uno de los actos de fe más radicales de la Escritura. Número 37. La promesa de la tierra. Dios le promete a Abraham la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Esta promesa abarca lo que hoy son Israel, Palestina, partes de Siria, Líbano, Jordania e Irak. Sigue siendo la base de reclamaciones territoriales en el Medio Oriente actual. Número 38. Abraham en Egipto, la primera mentira registrada. Al llegar a Egipto durante una hambruna, Abraham le pide a Sarai que diga ser su hermana y no su esposa, temiendo que lo maten por ella. Curiosamente, Sarai era su media hermana, así que no era una mentira completa. Este episodio se repite 2 veces más en el Génesis, con Isaac y Rebeca. Número 39. Melquisedec, el misterioso rey sacerdote. Génesis 14:18 introduce a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que bendice a Abraham y recibe el diezmo de sus botines. No tiene genealogía registrada, ni padre, ni madre, ni ascendencia. Esta figura ha fascinado a teólogos por milenios y aparece luego en Salmo 110 y la carta a los Hebreos como símbolo de Cristo.
Número 40. El pacto del fuego y las tinieblas. En Génesis 15, Dios establece un pacto con Abraham de una manera extraña, le ordena partir animales a la mitad y colocarlos en 2 filas. Luego, Abraham cae en un sueño profundo y ve un horno humeante y una antorcha de fuego que pasa entre los animales. En los pactos del antiguo cercano Oriente, las partes caminaban entre los animales diciendo que me pase esto si incumplo. Aquí solo Dios pasa, es un pacto unilateral e incondicional. Número 41. Agar e Ismael, el hijo del plan humano. Sarai, al no poder concebir, le entrega su sierva Agar a Abraham para que tenga un hijo a través de ella. Ismael nace de esta unión. Para el Islam, Ismael es el hijo de la promesa y el ancestro de los árabes y del profeta Mahoma. Para el judaísmo y el cristianismo, es el hijo de la carne, no de la promesa. Número 42. El cambio de nombre, Abraham a Abraham. Génesis 17, Dios cambia el nombre de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. También cambia a Sarai a Sara. En la tradición bíblica, el cambio de nombre marca una transformación de identidad y destino. Abraham tiene 99 años cuando ocurre esto. Número 43. La circuncisión como señal del pacto. La circuncisión es instituida en Génesis 17 como señal física del pacto entre Dios y Abraham. Todo varón debía ser circuncidado al 8º día. Ismael, de 13 años, y Abraham, de 99, son circuncidados el mismo día. Esta práctica se convirtió en la marca identitaria del pueblo judío. Número 44. Sodoma y Gomorra, la intercesión de Abraham. Antes de destruir Sodoma, Dios consulta con Abraham. Y Abraham negocia con Dios. ¿Destruirás la ciudad si hay 50 justos? ¿Y si hay 45? ¿40? ¿30? ¿20? ¿10? Dios acepta cada reducción. Es uno de los diálogos más extraordinarios de la Biblia, un hombre negociando con Dios para salvar una ciudad. Número 45. La mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Al huir de Sodoma, los ángeles advierten, no miren atrás. La esposa de Lot, mira y se convierte en una columna de sal. En las orillas del Mar Muerto existen formaciones naturales de sal que los antiguos asociaban con esta historia. La sal era símbolo de destrucción y esterilidad en el mundo antiguo. Número 46. Isaac, el hijo de la risa. El nombre Isaac, Yitzhaku en hebreo, significa el reirá o risa. Cuando Dios anuncia que Sara, de 90 años, concebirá un hijo, Sara se ríe incrédula. Cuando el ángel lo escucha, le pregunta, ¿por qué rió Sara? Sara niega haberlo hecho. Pero Dios insiste, no, sino que te reíste. El hijo de la promesa lleva el nombre de esa risa. Número 47. El sacrificio de Isaac, la prueba máxima. Génesis 22 narra el episodio más dramático del libro. Dios le ordena a Abraham sacrificar a Isaac, su único hijo. Abraham obedece. Cuando está a punto de clavar el cuchillo, un ángel lo detiene, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Es una prueba de fe, no una ejecución. Un carnero aparece atrapado en un zarzal y es sacrificado en lugar de Isaac. Jacob e Israel, la nación que lucha con Dios. Génesis 25:36. Número 48. Jacob lucha con Dios y gana. En Génesis 32, Jacob lucha toda la noche con un ser misterioso, un ángel, Dios mismo. Al amanecer, el ser le dice, suéltame. Jacob responde, no te soltaré si no me bendices. El ser le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Jacob gana la lucha, pero sale cojeando. La nación de Israel lleva el nombre de este combate. Número 49. Los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Jacob tiene 12 hijos con 4 mujeres distintas, Lea, Raquel, Bila y Silpa. Estos 12 hijos son los padres de las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Toda la nación judía y parte de la historia cristiana se construye sobre esta familia. José, el soñador que salvó al mundo. Génesis 37:50. Número 50. José, de la fosa al trono. El Génesis termina con la historia de José, el hijo más amado de Jacob. Sus hermanos, celosos, lo venden a mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. José es llevado a Egipto, encarcelado injustamente y olvidado.
Pero sus sueños y la capacidad de interpretarlos lo llevan ante el faraón. Revela que habrá 7 años de abundancia seguidos de 7 de hambre. El faraón lo nombra segundo del reino. Cuando la hambruna llega, sus hermanos, que no lo reconocen, vienen a Egipto a pedir alimento. José, que tenía todo el poder para vengarse, los perdona con una de las frases más hermosas del Génesis. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. Y así, el libro que comenzó con la creación del universo termina con la reconciliación de una familia rota. El Génesis es, en su esencia, la historia del bien que persiste a través del mal, de la promesa que sobrevive a la traición, y de un Dios que no abandona a los suyos aunque el camino parezca imposible. El Génesis no es solo el principio de un libro. Es el principio de una conversación que lleva milenios sin terminar. Una conversación entre el Creador y su creación. Entre la promesa y su cumplimiento. Entre el caos del principio y el orden que todavía se está construyendo. Desde Adán hasta José, desde el jardín del Edén hasta los palacios de Egipto, el mensaje central del Génesis es uno solo. El origen importa. Los comienzos son sagrados. Y el final de la historia aún no ha sido escrito.